Bueno, jornada de lunes, como todos los lunes, los bomberos voluntarios de Santa Teresita presentes en el noticiero de Tele2. Bueno, como todos los lunes también con un tema nuevo, que en este caso también tiene que ver mucho con, por ahí en algún punto, esto de calefaccionar y demás, porque, como bien decíamos el otro día con Pipo, cuando no existe el gas natural, muchos recurrimos a la electricidad para Así es. calefaccionar. Y eso implica que a veces puede haber algún tipo de riesgo eléctrico en el hogar, algún accidente y hay que saber cómo reaccionar, ¿eh? Sí. Así que Pipo, Bueno, no, explique. uno tiene que tener en cuenta que todos expuestos estamos en los hogares por la gran cantidad de electrodomésticos que tenemos, Claro. ¿sí? Así que todos estamos expuestos a recibir una descarga eléctrica en nuestros hogares. Lo que es importante y a tener en cuenta, ¿sí?, es que en todas las casas debiera haber llaves térmicas y llaves disyuntoras. Para que la gente sepa, la llave térmica va a saltar o va a reaccionar ante un sobrecalentamiento, Sí. ¿sí?, en la instalación eléctrica. Y las disyuntoras van a reaccionar ante una descarga a tierra, que es cuando, ¿sí?, me patea un Sí. electrodoméstico, para decirlo así vulgarmente. Este tipo de llaves es importante que estén ambas en la casa, ¿sí?, para poder de esa forma evitar males mayores. Es importante que estén a la vista de todos los habitantes de la casa y fuera del alcance de los niños. Pero es Sí. importante que ellos también sepan dónde está, porque si llega a haber un accidente y hay una visita en la casa, ellos no van a poder accionarlas, pero sí la Indicar. persona mayor va a poder Bien. saber dónde está. Otra de las cuestiones importantes es que hay que evitar sobrecargar los enchufes, ¿sí?, con los denominados triples. En cambio, sí voy a utilizar las conocidas zapatillas, Ah, eso sí, ¿sí?, te iba a preguntar. acondicionadas para un uso masivo. Ok. También tengo que tener en cuenta que en estas épocas de frío, muchos, como vos bien decías, Sí. utilizamos electrodomésticos para calefaccionarnos. Pero tengo que tener en cuenta que estos electrodomésticos utilizan mucha energía. Sí. Eso hace que los enchufes, ¿sí?, que los tomas donde están enchufados, se sobrecalienten y puedan provocar algún tipo de cortocircuito. Por eso tengo que periódicamente revisarlos, ¿sí?, para que no desprendan olor a quemado. De ser así, voy a cortar la energía, desenchufar el electrodoméstico y hacer revisar ese toma, ese enchufe, Sí. por un electricista, ¿sí?, que lo pueda revisar interiormente Ok. a la toma. Lo otro importante es no utilizar este tipo de electrodomésticos para secar ropa, por ejemplo, porque esas prendas pueden entrar rápidamente en combustión, ¿sí?, por el calor irradiado por el caloventor o Sí. la estufa o el electrodoméstico que Sí, yo estoy parece una utilizando. pavada, pero mucha gente por ahí hasta apoya algo para secarlo encima de esos aparatos y es Claro, y peligrosísimo. es muy peligroso. No solamente por el calor que irradia, sino que yo al apoyar algo húmedo en algo que trabaja con electricidad, Claro, sí. ¿sí?, es muy peligroso. Bien. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es dónde los ubico, ¿sí?, porque generan una gran cantidad de calor. Si yo lo pongo cerca de la cama, Gran cerca de tema. una biblioteca que está llena de papeles, que es de madera, cerca de sillones, ¿sí?, que tienen elementos plásticos, puedo provocar de esa forma un accidente. Bien. Gran cantidad de los accidentes que vamos a dar una mano a esas familias se generan a partir de un incidente que tenía que ver con electricidad. Bien. ¿Eh? Si vamos a la segunda placa, vamos a hablar directamente de qué hacer ante un incidente que tiene que ver con la electricidad, cómo debo ¿Cómo reaccionar. actuamos? Primero, lo más importante es intentar cortar la luz desde la llave Bien. térmica, ¿sí? Nunca voy a tratar de resolver algo todavía donde hay tensión. Lo otro importante es que si algún electrodoméstico, ¿sí?, comienza a combustionarse, empieza a prender fuego, empieza a echar humo, nunca voy a tirarle agua, Ay, eso te iba a porque decir. el agua es Peligro. conductora de la electricidad y puedo recibir una descarga eléctrica. Perdón, ¿y qué hacemos en ese caso? ¿Una manta? Nada. Desenchufar. Desenchufar. Si podemos, Desenchufar si y no, cortar cortar la la luz. luz, tal Listo. cual, ¿sí? Es más seguro ir y cortar la luz de la llave Directamente. térmica que intentar desenchufar el Sí. electrodoméstico. Solo voy a utilizar extintores para ese tipo de fuego. Es tipo clase C. Si uno ve, los extintores por lo general tienen letras. Sí. El fuego de este tipo de electrodomésticos se llama clase C, que son los extintores a base de polvo.
También Bien. es importante esto para que la gente lo sepa Sí. cuando, ¿sí? Sepa qué tipo de extintor tendría que tener en la casa. ¿Mm? También es importante saber que el humo que emiten estos electrodomésticos al entrar en combustión es muy tóxico. Es Por tóxico. eso voy a tratar de no respirarlo. Ok. Y luego de un incidente que tenga que ver con un elemento electrodoméstico, voy a ventilar bien antes de volver a habitar esos ambientes en Está donde se bien. dio. Nunca manipular los electrodomésticos, ¿sí? Cuando estoy descalzo o cuando estoy húmedo. Por ejemplo, levantarse a la noche descalzo a tomar un vaso de agua en la heladera es una situación muy peligrosa. Otra situación que a veces también se da es que yo terminé de bañarme con mi cuerpo todavía húmedo y quiero manipular un electrodoméstico que está enchufado. Son dos situaciones que podemos vivir muy a menudo Sí. y que son de un alto riesgo para las personas. Si vamos a la próxima placa, podemos hablar también de qué hacer, ¿sí? Cómo tengo que actuar ante una persona que recibe una descarga eléctrica, cómo lo voy a socorrer. Lo que yo primero tengo que saber es que nunca la voy a tocar si todavía está recibiendo La descarga la descarga, porque porque me va a bien. transmitir esa descarga a Sí. mí. Lo que sí voy a hacer va a ser intentar cortar la luz, ¿sí? De la llave térmica o desenchufar el electrodoméstico que está descargando esa tensión, ¿sí? Y de esta manera voy a asegurar la escena. Que Claro. si recordás, en emisiones Sí. anteriores hablamos, lo primero es asegurar la Asegurar escena. la En escena. este caso es asegurarme que no haya tensión en el lugar donde Está yo bien. voy a socorrer. Lo segundo es avisar a los servicios de emergencia, Sí. ¿sí? Ya sea al 107 o al 100. Sí. 107 salud, al 100 los bomberos. ¿Sí? Porque toda persona que recibe una descarga eléctrica necesita atención médica, porque también puede tener efectos tardíos. Quizás la persona en ese momento, no pasó nada. Y quizás a las 2, 3, después, 6 horas sí, empieza a a sentirse manifestar problemas. Si tengo conocimientos, ¿sí? De primeros auxilios, lo voy a asistir, ¿sí? Si no poseo conocimientos de primeros auxilios, voy a buscar que esté en una posición plana, ¿sí? Que esté boca arriba, con las vías aéreas, que es la boca y la nariz, permeables, digamos que el aire pueda entrar y salir. Sí. Y voy a tratar de moverlo lo mínimo indispensable, porque ante una descarga eléctrica, según la tensión que recibe, ¿sí? Según la cantidad de descarga, puede ser que esa persona haya sufrido una lesión interna. Tal cual. Claro. ¿Sí? Entonces voy a tratar de evitarlo lo menos posible. Además hay una cuestión de contracción de los músculos que hace... Que incluso puede hasta quebrar huesos. Sí, hace ¿sí? complicado todo, sí. Bien, y por último, ¿sí? Como para concluir todo esto con la cuarta placa, yo diría que en líneas generales hay que hacer revisar periódicamente las instalaciones eléctricas del hogar. Bien. ¿Sí? Ante un electricista matriculado. Lo segundo es, ante un incidente con electricidad, siempre voy a intentar cortar la luz. Antes de actuar, Lo primero cortar que hay la que luz. hacer, está bien. Nunca utilizar agua para apagar un electrodoméstico, ¿sí? Que está combustionando. Y si asisto a alguien, primero voy a asegurarme que esa persona no esté recibiendo la descarga. ¿Mm? Está bien. Y bueno, lo que decíamos, toda persona que recibe una descarga eléctrica tiene que recibir atención médica. Está bien. ¿Mm? Ante un inconveniente en el hogar, última pregunta. Cuando hablamos de electricidad, en una cuestión de emergencia, ¿llamamos primero a los servicios de emergencia o tratamos primero de comunicarnos con, en este caso, la empresa que sería EDEA? No, servicio de emergencia. Primero el servicio de emergencia. ¿Sí? Siempre primero vamos a priorizar la vida, ¿sí? Y luego voy a comunicarme con la empresa de energía o con quien tenga que comunicarme. Está bien. ¿Sí? Siempre que hubo una descarga es conveniente, si el problema estuvo en la instalación, ¿sí? Hacerlo ver por un electricista. Sí, ya sea de la empresa de energía si corresponde o un electricista matriculado para que vea la instalación interna de la casa. Bárbaro. Bueno, ha quedado más que claro entonces lo que hay que hacer, pero siempre la premisa de llamar al servicio de emergencia y en este caso, como bien lo decía Pipo recién, bajar la llave de la luz. Bien. 1.000.000 de gracias, Pipo. Han estado los bomberos voluntarios de Santa Teresita una vez más aquí en Tele2, un verdadero orgullo para nosotros y además con un tema muy importante porque bien lo decíamos recién, lamentablemente para quienes pueden utilizar la electricidad para calefaccionar los hogares, este tipo de accidentes suelen ser bastante habituales. Por eso hemos ido hablando también, por ejemplo, el otro día del tema del monóxido de carbono. La idea es justamente que puedan saber cómo actuar.
Se despide Pipo, como bien decíamos recién. Tenemos que hacer una breve pausa y más noticias cuando volvamos.